Buena gente, finalmente en persona, como habíamos dicho en los episodios anteriores. Finalmente, amigo, ¿no? Acá estamos, Sí, ahora sí. después de muchas idas y vueltas, tuvimos que organizar ciertas cosas para poder estar acá juntos, cara a cara, mano a mano. Así que nada, hoy a partir de ahora, bueno, vamos a meterle fuerte, porque podemos coordinar, estar en la misma ciudad, etcétera. Entonces vamos a sacar episodios más seguidos. Y este es el tercero. Hoy traemos un temita más o menos en línea con lo que veníamos, pero ya desplazándonos del tema de los criminales y eso, y más enfocados en algo que está muy en boga hoy en día, ¿no? Que es el narcisismo patológico y en el que, bueno, vamos a ir conversando entre nosotros para informar a la gente y para desmitificar también mucho de lo que se promueve en las redes y sobre todo por gente muy preparada, muy experta en el tema, que también yo creo que se equivocan en varias cositas. Bueno, así que vamos a darle, Pato, nomás. Si querés saludar. Un saludo para toda la gente y yo acá vengo como alumno, ¿eh? Vengo como alumno a aprender. Sé muy poco de este tema. Ok. Tengo ahí mis dudas. Hay cosas que quiero saber y aprender a ver si me podés ayudar porque cuando propusimos este tema me puse a pensar yo, ¿qué sé de los narcisistas? Y la verdad es que yo no tengo idea si alguna vez me cruzó un narcisista. Sospecho, ¿no? Sospecho de algunas actitudes que tienen los narcisistas, pero no sé si es un narcisista patológico, si es solo un egocentrista, a qué nivel una persona es narcisista y si puede ser un problema, si yo puedo tener un amigo narcisista y que esté todo bien, o si realmente una persona con esta característica me puede perjudicar o me puede hacer algún daño o me puede, qué sé yo, crear algún tipo de manipulación. Lo Bueno, único que sé del tema es, puse Narciso en internet y me salió el mito, así que el mito Narciso. me lo aprendí y yo se lo puedo contar a la gente porque hay una de las cosas cuando lo leí que fue con la que más me quedé, que no es precisamente Narciso, sino hay otro personaje en el mito que a mí me dejó pensando mucho. Y bueno, creo que te voy a desafiar ahora a ver si vos me podés hablar de los narcisistas, pero también de estas otras personalidades que son las que alimentan a los narcisistas. Sí. Bueno, a ver, la filosofía antigua hasta el día de hoy nos sigue enseñando un montón de cosas. Si la gente leyera filosofía antigua, aprendería y lograría pensar cosas increíbles, ¿no? Y es más, se daría cuenta incluso que muchas de las cosas que piensa y las opiniones que emiten día a día tienen un trasfondo histórico. Entonces las ideas se pueden historizar. Y muchas de las ideas que nos conforman hoy en día, si bien en la antigua Grecia esto pasó hace 2000 años antes de Cristo, ya llevamos más de 5000 años desde aquella época, todavía seguimos usando las ideas, sobre todo de la línea del idealismo filosófico, ¿no? Bueno, eso ya quedaría para otro momento, para ahondar en eso, pero lo que quiero que quede claro es que, digamos, en aquella época ya se entreveía este tipo de cuestiones y muchas de las cosas que hoy se explican a través de la ciencia, de las disciplinas diversas, antes se explicaban gracias a lo mitológico, ¿no? El mito es muy relevante, es muy importante en en las sociedades arcaicas de antaño, ¿no? Para poder tratar de entender problemas que en realidad existieron siempre, pero que en su momento no tenían el nombre adecuado, si se quiere, o no se tenía el bagaje conceptual o categorial para poder denominarlos, ¿no? Entonces hoy tenemos la posibilidad, gracias a toda la investigación, a la ciencia, a muchos descubrimientos de la experimentación, etcétera, y en medida que avanza la tecnología, tenemos una capacidad de darle nombre a aquello que en realidad existió siempre, ¿no? Como hablábamos en los episodios anteriores, psicópatas hubieron siempre desde que el humano evolucionó en Homo sapiens, porque siempre hubo digamos, una porción de la humanidad que fue el 2% y eso se mantuvo estable.
más o menos, ¿no? Siempre un poquito más, siempre un poquito menos, dependiendo de cómo van cambiando también las condiciones materiales de las épocas. Pero hay un número que es más o menos fijo, ¿no? Entonces, con los narcisistas pasa lo mismo, Claro. ¿no? De hecho, hay muchos más narcisistas que psicópatas, ¿no? Porque se podría decir que es una patología más light, más light, aunque dentro de esa patología light hay una porción también que que serían los narcisistas del espectro más jodidos, ¿no? Porque el narcisismo, tanto como la psicopatía, es un espectro. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante un individuo caracterizado por cierto trastorno, cierta patología, se lo puede ubicar en un espectro y el espectro lo único que te dice es qué nivel de gravedad tiene esa patología del sujeto, ¿no? Pero yo te pregunto, los psicópatas sí, como lo vimos antes, fueron un problema para Sí, la sociedad, lo son. sí. Por eso los dos que vimos nosotros terminaron presos de por vida. El narcisista está preso, está ahí, es Mira, problema. ahí me tomo un cafecito y te respondo. El narcisista está en todas partes, ¿sí? No tengo bien los números, digamos, si uno de cada 100 es psicópata, en promedio, cuando salimos a la sociedad y nos cruzamos 500 personas, les aseguro que entre 2 y 3 psicópatas se cruzaron, narcisistas y seguramente muchos más, ¿no? Es un trastorno mucho más común, es un trastorno de la personalidad. A mí lo que más me preocupa es saber si yo soy narcisista o no. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, en realidad, conociéndote, suponiendo que no te conozco, ¿no? Sí, Yo podría aseverar con toda en seguridad. una charla Sí, así nos encontramos, conocemos, amigos en común, sí, empezamos a charlar, vos me escuchás hablar un poco. sí. ¿Qué pautas te podrían decir? Mira, este Mira, tiene. primero que no sos un narcisista patológico, ¿no? Pero suponiendo que no te conozco, digo, si vos escuchás hablar a una persona, eh, todos creo que tenemos cierta capacidad de decir, bueno, este es bastante narcisista, ¿no? Después, hablando entre amigos, decir, che, este loco que anda medio narcis, No ¿no? sé por qué, Pero porque es alguien que habla sí, solo de sí mismo en una conversación. claramente, sí, sí. Ahora, eso no te determina, no te da la pauta para poder clasificar a alguien, etiquetar a alguien, diagnosticar a alguien, porque es un diagnóstico que se tiene que hacer bajo A ese todos nos régimen. gusta hablar de nosotros mismos. Sí, Es sí, más, si claro. vos estás en una reunión, ves que cada uno está como esperando su turno para hablar y contar cosas sobre sí interesantes. Bueno, Es bastante común, ¿no? es muy común. eh, Pero no somos todos narcisistas por querer hablar de nosotros. no, por eso. Entonces, vos estás hablando de un fenómeno que se podría decir es un fenómeno de narcisismo social, ¿no? Hay ciertos autores que dicen que el narcisismo es una epidemia y le dan su inicio fuerte en la década del 70, con todo un cambio de paradigma en cuanto a los valores, etcétera, de la sociedad occidental, sobre todo cuyo epicentro está en Estados Unidos, ¿no? Con la movida hipesca, ¿no? New Age, etcétera, que empiezan a promover todo lo que tiene que ver con esta cuestión de El mar. tener voz y voto, ¿no? Ser más relevante uno Ah, para la sociedad. Entonces se va perdiendo estos valores de unidad, de tribal, si se quiere, y inversamente va creciendo esta idea de yo soy alguien, necesito que los demás sepan que soy alguien, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas nucleares que funcionan como trasfondo de toda esta movida de la autoestima, se podría decir, ¿no? Es un movimiento en pro de la autoestima. Después hay que ver qué entiende cada uno por autoestima, ¿no? Pero si hay algunos promotores digo, o los promotores fuertes fueron los hippies, la movida New Age, este, eh, bueno, y todos sabemos que es en la década del 70, ¿no? Que se empieza con el consumo fuerte de alucinógenos, etcétera. Entonces, hay toda una cuestión ahí que se puede historizar, pero sería excesivamente complejo para y decirlo está ahora. claro que hoy en día, con el tema, en el momento que salió la cámara frontal de los celulares y salieron las selfies, a mí me da la pauta clara de que Bueno, fue a ver, creciendo o fueron saliendo a la luz o que creció más eso, ¿no? pero No lo fueran, eso de querer sacarse la foto que parezca tu el cara. palo de la selfie.
el palo de selfie, todo eso es como Un invento revolucionario. eso fue dando lugar a que todos seamos un poco más narcisistas, o eso no es narcisismo tampoco. Mira, Sí. ahí nos seguimos quedando en el plano del narcisismo social, porque acá de lo que venimos a hablar hoy es del narcisismo patológico, ¿sí? Del trastorno, que es muy diferente al narcisismo social, que está en auge y estadísticamente está creciendo. Entonces yo decía que muchos autores están hablando de una epidemia de narcisismo que se empieza a gestar en la década del 70 y al día de hoy ya está tocando, viste, números bastante que llaman la atención, ¿no? Que dicen, bueno, a ver si bajamos un cambio con la selfie, con la exhibición. Bueno, pero ¿qué tiene de malo todo eso? Sí. No, a ver, Tiene- sí, entonces el narcisismo es un rasgo, hay que entender que es un rasgo que está en todo ser humano, que se desarrolla bueno, desde que nacemos, ¿no? Que se empieza, bueno, la teoría psicoanalítica de la cual yo no soy partidario, pero también alguna idea te da de cómo se desarrolla el narcisismo, ¿no? Ya tiene que ver con que el bebé empiece a diferenciarse progresivamente de la madre, porque en principio es como que es muy monolítica, muy simbiótica la relación, es solamente un organismo que se alimenta de la teta y todavía no tiene ningún tipo de baje conceptual, etcétera. Entonces, todavía se podría decir que no tiene un yo bien marcado, ¿no? No está muy diferenciado del mundo en relación al vínculo que tiene con la madre. Entonces, a medida que va creciendo, obviamente todo el fuero interno se va desarrollando y se podría decir, es un camino hacia la diferenciación del resto, ¿no? De que el bebé se dé cuenta, de que el niño se dé cuenta que es algo diferente al resto del mundo, ¿no? sí. Entonces ahí se podría decir que está en una etapa sumamente, extremadamente narcisista, ¿no? Porque está muy ensimismado, está muy volcado hacia adentro. Ahora, em, El narcisismo el narcisismo es patológico, el digamos. ahora el ¿Qué se narcisismo, diferenciaría? sí, el narcisismo es un rasgo con el cual contamos todos y es necesario, digo, eh, que lo tengamos porque está relacionado siempre que tengamos un nivel de narcisismo sano con todo lo que es la autoestima y todo lo referido al autocuidado. Digo, sin un rasgo narcisista, el ser humano no iría al gimnasio, no comería bien, no pensaría que todas las cosas que hace lo están favoreciendo, tanto en salud como estéticamente, por ejemplo, Mm, está relacionado a la autoestima, pero cuando este rasgo ya se convierte en algo exacerbado, porque todos los trastornos en realidad son exacerbaciones de un rasgo que ya todos tenemos. Entonces todos en alguna etapa de la vida pasamos por ejemplo, por periodos de cierta obsesividad, ¿no? Entonces el obsesivo compulsivo, el que ya está con un trastorno, claro. ya tiene ese rasgo exacerbado. ¿A quién no en algún momento de su vida se le han repetido ideas o se ha como obsesionado, pero a muy corto plazo con algo, ¿no? O con alguien? El trastornado obsesivo compulsivo es el que ya ese rasgo ya se convierte, se transforma en una entidad que lo domina, ¿no? Claro. Vos ya no dominás ese pequeño rasgo de obsesividad, sino que ya él te domina a vos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, a mí me gusta entrenar y ir al gimnasio para verme bien Sí. y sentirme bien. Pero ahora si ya veo a una persona que está ultra pinchada de musculosa y va todos los días y se pasa muchas horas, entonces ya eso me puede decir, bueno, ya es como muy exagerado. Entonces podría definir, tiene algún rasgo narcisista, ¿no? Podría Sí, ser. sí, sí, sí. El narcisismo muchas veces tiene que ver con la obsesión con la apariencia. De hecho, se podría decir que todos los narcisistas están en cierto grado obsesionados con su propia apariencia física. Claro. Este, em, y sobre todo, el narcisista colapsa, o sea, llega al cenit de su locura ya cuando justamente llega a la adultez mayor, donde el cuerpo empieza a declinar, ¿no? Empiezan a aparecer las arrugas, se te empieza me empezás a perder masa muscular, se te cae el culo, las tetas, etcétera. Entonces, eso para un narcisista es terrible, ¿no? No lo vivencia como un proceso natural,
sino como una tragedia, ¿no? Claro, su imagen está. Sí, y ahí es donde llegan las comorbilidades, ¿no? Las fuertes depresiones, los fuertes delirios, las paranoias, etcétera. Entonces, el narcisista patológico tiene una tendencia a desarrollar estas comorbilidades. Las comorbilidades son simplemente trastornos que se adjuntan, vienen a acompañar a un trastorno de base que ya estaba, ya se había petrificado, ¿no? Ya había emergido desde una infancia temprana. De hecho, generalmente el trastorno narcisista empieza a desarrollarse en la infancia temprana y tiene mucho que ver con el trauma, ¿no? Se podría decir que la gran mayoría de narcisistas, no creo que sea una condición necesaria, no lo es, pero sí en la gran mayoría de los casos este, es menos relevante lo biológico, por ejemplo, en la psicopatía. ¿Te acordás que en la psicopatía, viste, hablábamos del tema que el componente, el factor neurobiológico es muy importante? Bueno, hay un factor neurobiológico en el trastorno narcisista. Ahora, Mm, no es tan relevante como en el tema de la psicopatía. Sí, sí en el subtipo de narcisismo, porque hay varios tipos de narcisismos, ¿no? El concepto principal, narcisismo, y del cual se bifurcan, se ramifican el resto de los tipos de narcisismo, ¿no? Los subtipos. Así Entonces, que, ¿cómo sí, definirías, en tus palabras, cómo definirías el narcisismo? sí. ¿O qué es un narcisismo? El narcisismo, el más reconocido socialmente por la gente, que es el primero que nos viene a la cabeza cuando hablábamos de esto, de que si vos estás en una reunión y ves a un tipo que está ahí todo, parece que toma alguna Hablando sustancia. de sí mismo, Sí, sí, ¿no? muy eufórico, muy autocentrado. Entonces, esa es la figura que más se maneja en lo popular, ¿no? Digamos que la gente, lo primero que piensa cuando uno habla de narcisismo, se le viene a la cabeza esta figura del tipo o la mina, porque el narcisismo no hace distinción de sexo. Digo, cuando piensa en el concepto, lo primero que se le viene a la cabeza es este narcisista grandilocuente, que es el tipo de narcisismo grandioso que se llama, ¿no? Ese es el subtipo más reconocido, pero porque también es el más frecuente, Bueno, ¿no? entonces tenemos los narcisistas y Sí, tenemos varios subtipos de sí. narcisistas, Ese es según dónde se encuentra en el espectro. ese es el más fácil de reconocer, Ah, ¿no? el grandioso, grandilocuente es el más fácil de reconocer. Sí, sí, sin Ah, duda, está sin bien. duda. Ese es el que Sí, yo y la gente que nos está escuchando dice, esto es lo que están hablando, esto me suena, yo sí, me acuerdo de esta persona que es un narcisista. sí. El pulenta, ¿viste? El banana, el que porque yo, ¿me entendés? Ese, el que hace ruido a la araca, que está todo el día yo. Ese es el narci grandilocuente, grandioso, que está todo trabado, todo pichicateado. Bueno, eh, a ver, y tenemos otros tipos. sí, Bueno, eso, bueno, dejémoslo ahí sí. por ahora. Sí, porque son más complejos y mucho más difíciles de detectar. Hay otro tipo, Hay varios subtipos, sí. hay varios subtipos. De hecho, últimamente, en los últimos años, han emergido más etiquetas todavía, que si bien no están, por ejemplo, en lo que sería el DSM, que es la Biblia Oficial de la Psiquiatría, etcétera, que ya siempre se está desarrollando una nueva versión, digo, lo que existe cuando no están las etiquetas bien establecidas oficialmente, lo que existen son las variaciones clínicas, ¿no? Eh, los diagnósticos clínicos, se apagó el equipo de música, este, eh, que es lo que está peleando, ¿no? Es como una autopista donde muchos están ahí debatiendo y qué sé yo, y cuando llega la hora de sacar los documentos oficiales que te dicen, por ejemplo, ahora hay un tipo de narcisismo, ¿no? En la Biblia de la psiquiatría, que tiene 2 o 3 explicaciones. Ahora, en el próximo número que salga, van a salir por lo menos entre 10 y 15 subtipos de narcisismo, porque desde un número hacia el otro pasan como 10 o 15 años, y en esos 10 y 15 años, como pasa siempre en todas las épocas, se van descubriendo nuevos diagnósticos, ¿no? Y nuevas variaciones de trastornos que ya están establecidos, que ya están en los documentos. ¿Tenemos otro subtipo? Sí, claro. El más difícil de reconocer es el subtipo vulnerable, ¿no? Porque el subtipo vulnerable tiene otra dinámica. El grandioso es más fácil de reconocer porque desde que uno lo conoce, o incluso no lo conoce, pero lo ve en alguna situación social, Sí. ¿no? Siempre tiene esta característica de querer llamar la atención. Entonces, el narcisista vulnerable
también, como todo narcisista, necesita llamar la atención y es adicto a la validación o adicta a la validación. Sí. Pero ¿qué pasa? Tiene una lógica mucho más rebuscada, mucho más distorsionada. ¿Por qué? Porque necesita lo mismo que el narcisista grandioso, necesita validación, necesita que la gente gire alrededor de ello, necesita llamar la atención, pero lo hacen de tal manera, lo encuentran ese objetivo de tal manera que a simple vista pareciera todo lo contrario, ¿no? Entonces, tienen una tendencia a mantener una distancia muy grande, por ejemplo, entre un vínculo de sexo afectivo, por ejemplo, con una pareja, ¿no? Es muy fácil confundir al narcisista vulnerable con, con esta gente que tiene el apego que no lo tiene bien, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Hay un tipo de, ¿viste estos tipos de apego? El apego ansioso. Bueno, hay un tipo que ahora no me acuerdo, que es el que siempre pareciera que quiere alejarse de la persona que más quiere, pero la diferencia es que, a diferencia del vulnerable, esta gente con problemas de apego lo sufren mucho, ¿no? Porque realmente son conscientes del daño que se hacen a sí mismos y del daño que le hacen al otro. Entonces, por ciertos problemas muy de fondo que vienen muy arraigados, se alejan de las personas, ¿no? Es como que se autosabotean. Ahora, el narcisista vulnerable se va a alejar de vos y te va a reforzar de manera intermitente, ¿no? Por ejemplo, vos estás saliendo con alguien narcisista Sí. y esta persona narcisista generalmente empiezan con este libreto de hacerte un love bombing, por ejemplo, un bombardeo de amor, donde vos pensás que conociste a una persona genial, ¿no? Te tiene muy bien atendido, ¿no? Que Presta consideras, mucha te atención. presta mucha atención, te escribe todo el día, Sí. te hace regalos excesivos, tal vez, o tal vez no. Este, pero con el tiempo vas a ver que esta persona se va a poner más distante, ¿no? Pero es todo parte de un libreto. Esta persona no se pone distante porque quiera romper con vos. No, ahí cuando se empieza a poner distante es porque justamente empezó el juego de la manipulación. De hecho, ellos empiezan tratándote muy bien y al poco tiempo empiezan con esta pasividad-agresividad, ¿no? Un día te tratan bien, al otro día te tratan mal. Durante 5 horas hoy en el día te traté bien, pato. Después, dentro de una hora, ahora cuando cortemos de filmar, te voy a tratar como el orto, ¿sí? Es que Siempre, estamos hablando todavía de los narcisistas sí, vulnerables. sí. Hasta ahora vengo mencionando igual cosas que tienen en común, tanto el narcisista Ah, vulnerable como el grandioso. Pero siguen más o menos todos el mismo patrón. Ahora, hay distintos tipos de narcisistas grandiosos también, así como hay subtipos de la variación del trastorno de la patología narcisista. Dentro de cada etiqueta también hay distintos grados, ¿no? Porque algunos son más superficiales, si se quiere. Por ejemplo, un tipo un narcisista grandioso que vos decís, bueno, sí, es narci, pero es medio boludo también, ¿viste? No es malo, sí. ¿no? Entonces es medio patético, sí, porque viene al gimnasio, se saca la remera, se pone a ver cómo se le traen los pectorales en el espejo. Y para el alrededor, en realidad, es tan ridículo, Sí. que se convierte en algo gracioso, pero en el trato personal, ¿no? Es esa persona, si vos sos amigo de alguien así, no te va a tratar mal, ¿me entendés? Sí, es medio narci, pero está como medio, es como muy inmaduro, ¿viste? Sí. No tiene maldad realmente, ¿no? Eso se podría decir que es un buen representante del narcisismo social, grandioso, pero tiene un muy bajo grado o nulo de Sí. malignidad, ¿no? El vulnerable Sí. no necesariamente es maligno. Mira, los narcisistas malignos es la porción más reducida dentro de todos los narcisistas, ¿sí? Sí. ¿Qué te puede hacer un... El narcisista maligno linda mucho con el psicópata. Entonces se podría decir que el narcisista maligno es mucho más consciente que los otros narcisistas, o sea, opera y sus mecanismos son mucho más conscientes que el resto de los narcisistas. Entonces, que sean malignos significa que son sádicos, que realmente disfrutan haciéndote sentir mal, ¿no? Ah, Entonces, se podría decir que tu malestar con el resto de los narcisistas sería más o menos un efecto colateral de lo que ellos ya son constitutivamente, ¿no?
Entonces, ellos no pueden ser de otra manera, ¿no? Son robóticos, carecen de flexibilidad cognitiva y mucho menos que menos van a ir a buscar ayuda, por ejemplo, y van a hacer terapia psicológica. Si hay algo difícil, es que un narcisista vaya a hacer terapia, ¿no? Y si hace terapia es porque va con otra intención que no es la de mejorar, sino, por ejemplo, manipular a una pareja, por ejemplo, para dejarla satisfecha, decir, sí, estoy yendo a terapia. Esto sin que la pareja sepa que tiene un trastorno narcisista, ¿no? Porque generalmente la gente no sabe reconocer a uno, no sabe darse cuenta que el novio o la pareja o el esposo de hace 10, 15 años es un trastornado narcisista. Pero sabe que hay algo mal, la persona sufre porque la pareja lo hace sufrir, entonces le dice, anda al psicólogo. El otro va al psicólogo y llega a casa y le dice, sí, hoy tuve la primera sesión. Y ahí otra vez te vuelven a meter en el juego. Entonces vos, en vez de separarte de esa persona, de vincularte o bajar la frecuencia de vinculación, seguís cayendo en el hoovering del narcisista, ¿no? El hoovering es, por ejemplo, cuando vos cortás con una persona, ¿no? Y una relación sexoafectiva, y esta persona empieza a rogarte que vuelvan, ¿no? Sí. Con promesas de cambio, con que yo ya cambié, con que ya hice terapia, con que fíjate, qué sé yo. Eso, el hoovering la aspiradora, ¿no? El reenganche. Entonces yo vengo, te hago hoovering, ¿no? Y trato de volver a vincularme con vos, a no perderte de mi órbita. Y eso el narcisista lo busca porque él quiere volver a tener esa atención que vos le dabas. Exactamente. Si un narcisista, que ellos suelen cortarte la cara y vos te quedás como muy confundido, ¿no? Y muy dolido también, porque alguien que parecía que todo iba bien, de repente te corta la cara como si nada, porque se está viendo con otras personas, tiene una tendencia muy grande a la infidelidad, por ejemplo. Entonces, todo lo que hacen es retorcido. Con este caso de la infidelidad, por ejemplo, Sí. los narcisistas o las narcisistas suelen ser celotípicos, ¿no? Entonces están obsesionados con que vos estás siendo infiel, ¿no? Cuando en realidad son ellos los que están siendo infiel y no quieren que vos seas infiel, porque si no es una pérdida de control. Si hay algo nuclear en la personalidad narcisista que necesita ejercer control sobre la otra persona. Entonces, yo como narcisista no puedo dejar que mi pareja sea infiel igual que yo, ¿no? Porque si no, no se está amoldando a lo que yo necesito, que es la excitación, toda esa cosa podrida, ¿no? Interna de saber que yo estoy siendo infiel y que le estoy haciendo creer a mi pareja que no soy infiel y tampoco la estoy dejando ser infiel, etcétera. Entonces empiezan con el tiempo, digo, a mediano plazo, a largo plazo de vincularse con un narcisista, empiezan todas estas cosas muy rebuscadas, muy enfermizas, ¿no? Que son características. Esto no quiere decir que el narcisista sea siempre infiel, pero en la gran mayoría de los casos sí, ¿no? Porque, bueno, a ellos les da cierta sensación de poder y adrenalina tener una vida oculta, ¿no? Una doble vida o una tercera vida. El narcisista necesita atención de todos los flancos posibles, ¿no? Ellos nunca están satisfechos con una sola persona. Eh, Así que viene por ahí la mano. Una característica, son celosos. Sí, pero falsamente. Sí. Ah, Generalmente, eh, en muchos casos son falsamente celosos. En otros puede ser que no lo sean falsamente porque igual son muy inseguros, ¿no? Un día pueden estar muy para arriba, convencidos de que son lo máximo, de que son lo más hermoso, pero al otro día se pueden levantar sumamente inseguros porque en realidad en el fondo, viste, piensan que son horribles, etcétera. Eh, entonces, son adictos, el narcisista es un adicto a la validación de todo tipo, no solamente sexo vincular, ¿no? Entonces, necesitan gente que siempre está a su alrededor y te van a hacer creer lo contrario. Ellos actúan de una manera distante, ¿no? Como arrogante y como si no necesitaran a nadie, ¿no? Pero a través de ciertas artimañas sociales, ellos se la rebuscan para que justamente recibir todo eso que en apariencia no están buscando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ahora, esta parte yo sé que genera un poco de confusión y es difícil de entender. Para entender esto hay que entender el refuerzo intermitente.
El narcisista percibe, no es que dice yo vengo y aplico conscientemente refuerzo intermitente, porque seguramente la mayoría ni sabe lo que es el refuerzo intermitente dentro de la teoría conductista. Entonces, pero se dan cuenta que con su forma de obrar, con su forma de operar, que ya los constituye y de los que ellos eh, no han trabajado para ser así, ¿no? Sino que simplemente el narcisista es así en todo lugar y en todo momento, ¿no? Digo, es algo estándar, ¿no? Es algo promedio. Entonces, como su forma que los constituye inevitablemente hace que la forma de vincularse con los demás sea intermitente, esta cuestión de me alejo, me acerco, un día te trato bien, un día te trato mal, a vos que te relacionás con el narcisista, esto te empieza a generar todo un montón de cuestiones a nivel cerebral, a nivel químico, a nivel de dopamina, que así como el narcisista es adicto a lo que le produce al resto y a la validación, Sí. a vos te va a empezar a generar un tipo de adicción el narcisista, ¿sí? Lo vas a vivir como algo mucho más intenso que al promedio de relaciones que has tenido, ¿no? Entonces, la intermitencia va a ser la forma de operar estándar del narcisista, pero a su vez la intermitencia te va a generar a vos un caldo químico, ¿sí? Interno, cerebral, que te va a imposibilitar verlo, ver las banderas rojas, ¿no? Vos, ¿por qué? Porque este refuerzo No te intermitente, importa nada, digamos. este refuerzo intermitente, más o menos viene varios meses después. Ellos lo empiezan a hacer cuando vos ya estás enganchado con esa persona, ¿no? Vos podés querer a una persona, ya sea porque lo amás porque es tu pareja, lo amás porque es un amigo, porque es un padre, etcétera. Pero el juego del refuerzo intermitente viene después de que ellos te hayan tratado muy bien, de forma excelente, donde vos ya estás sumamente enamorado y ya has idealizado a la otra persona, o sea, estás enganchado, y estar enganchado es como tener una cadena virtual que te ata a la otra persona, ¿no? Porque en realidad nosotros, entre todos los individuos hay una separación. Todos somos libres de darnos vuelta, irnos y no ver nunca más a nadie. Sí. Entonces, el estar enamorado, el estar enganchado con una persona, es como que te fabrica un lazo químico imaginario entre las personas. Ahora, ese lazo es mucho más fácil de romper con personas no narcisistas, porque el narcisista te generó un lazo mucho más fuerte, ¿no? Sí. Gracias a estos mecanismos de adicción, etcétera, que ya se pusieron en marcha y ya están operando dentro tuyo. Entonces, acá estamos hablando del love bombing. Claro, ellos primero se aseguran de que vos ya estás enganchado, ¿no? Sí. Que estés sumamente enamorado y qué sé yo. Una vez que dicen, cuando ya tienen esa base, dicen, bueno, ahora puedo empezar a quitarme la máscara. Ya sé que está Sí, enganchada conmigo, enganchado conmigo. sí, porque todo ese periodo fue un periodo de mucho esfuerzo, de mucho desgaste para el narcisista. Ellos Uf, necesitaron invertir mucha energía en mostrarte a vos con la máscara. Ahí están en pleno momento de enmascaración, ¿no? De enmascaramiento, quiero decir. sí. Entonces, cuando ven que ya te tienen ahí en sus redes, de a poquito muy progresivamente se empiezan a sacar la máscara. Viene el maltrato, la pasividad, agresividad. Entonces te dejan regulando. Che, estuve 3 meses bien con esta persona. ¿Por qué hoy me trató como el otro? Listo, no le doy bola. Fue algo pasajero, tuvo un mal día. Empiezan las justificaciones de tu parte, a tratar de encontrarle la vuelta de por qué pasó lo que pasó, y no le das importancia, ¿no? Listo, a la semana empieza de vuelta con otra agujita, Mi ¿viste? pregunta es, ¿por qué el narcisista quisiera operar así? ¿Qué qué le trae, ¿no? De beneficio jugar así con una persona. Sí, es una muy buena pregunta. Mira, Por qué busca eso, no? sí, O le sale natural, o no lo piensa, sí, o eso lo hace porque le causa algún tipo de bienestar, sí. o es natural en las personalidades narcisistas. Bueno, primero hay que dejar claro que para entender a un narcisista no lo podemos pensar con lógica, porque si hay algo de lo que carecen los narcisistas, es de lógica. Entonces Claro. uno se empieza a preguntar en cierto momento, sobre todo después de desvincularse, de hacerse muchas preguntas, porque haber pasado por una relación con un narcisista te deja muchísimas preguntas sin responder. Entonces vos te empezás a preguntar,
¿por qué actuaba de esta manera? ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Por qué parecía que se autosaboteaba y Ah, quería alejarme? ¿Por qué maltrataba? ¿Por qué era violento? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y te dejan 1.500 millones de preguntas ah. cuando vos te separaste, ¿no? Y Eh, esos son los que, la gente que sufre después de una relación, que sufre que no, viste que no le das vuelta al tema y no podés entender y qué pasó, qué pasó. si hay alguien especialista en dejar de un proceso remediativo, los efectos de una relación traumática, es un narcisista, porque te dio vuelta como una media. Te llevó y te trajo para donde quiso durante bastante tiempo. Y Claro. claro, todo eso queda todo un revoloteo interno que necesitas. La gran Y mayoría necesita ir a terapia. la gente está buscando qué hicieron mal, qué hicieron, qué son y qué dejaron de ser, en qué pueden mejorar. eh, y no es culpa suya. No, no. No es culpa suya. No podrías haber hecho nada, no podrías haber sido diferente, no podrías haber sido mejor, no podrías haber hecho otra cosa. Te iba, te iba a tratar así. Sí, ¿y sabés por qué no? Porque esa persona es así, Sí. es un narcisista. Bueno, es muy cierto todo lo que decís. Aparte, por más que sepan, por más que entiendan esto a la perfección, no hay nada que se pueda hacer, ¿sí? Porque si bien la terapia puede ayudar a esta gente con este trastorno, es muy poco todavía lo que se puede lograr con una estrategia terapéutica, ¿no? Pero obviamente siempre es mejor a alguien que acude y que de alguna forma logró el resto, convencerlo de que tiene un trastorno y que vaya y que se trate, nada, es una porción ínfima. Eso pasa en muy pocos casos, porque como dije en un momento antes, lo más difícil es que de forma auténtica y genuina un narcisista busque terapia realmente para mejorar y porque se haya dado cuenta que le está causando mucho sufrimiento al resto, ¿no? Este, Ahora, ¿por qué, volviendo a la pregunta, por qué operan, qué beneficio obtienen, Sí, por qué son como son? Bueno, primero, digo, todas esas preguntas no se pueden entender desde la lógica y desde la interpretación de la realidad que todos compartimos, ¿no? Digo, algunos pueden, si se quiere, interpretar de forma más compleja o menos compleja la realidad según el bagaje conceptual que adquirió, ¿no? Que fue construyendo, digo. Pero eso no quita que todos en promedio, o sea, la normalidad, que es el 80% de la población mundial, digo, y el otro 20% se puede eh, repartir entre todo tipo de trastornos. Digo, el 80% de la humanidad, por poner un número, ¿no? Estoy hablando sin precisión estadística, pero él, todos compartimos un nivel basal de interpretación del mundo, ¿sí? Todos interpretamos lo mismo en cierto sentido, claro. ¿no? Ahora, cuando nos encontramos con alguien que tiene determinado trastorno y particularmente, específicamente un narcisista, nos encontramos ante alguien que tiene una distorsión de la interpretación de la realidad. Claro. Entonces, no podemos hablar de un enfermo mental en el sentido de que tienen una distorsión auditiva o alucinógena de la realidad, ¿no? Sí. Sino que tienen una distorsión de la interpretación de la realidad. Entonces, las cosas, las respuestas que te dan, las cosas con las que te salen, su forma de ver las cosas, su victimización, su paranoia, su esto, lo otro, y así ad infinitum, no hay son todas cosas que vos decís, no puede ser. O sea, si vos, Pato, el día de mañana empezás a interpretar las cosas como un narcisista y me empezás a salir con las respuestas que cotidianamente da un narcisista, para mí sería muy fácil saber que algo mal anda en vos, Sí. Y lo que ¿no? harías es cortar la relación. No, no, no. Te ayudaría porque sabría que primero que hay un problema de mental grave porque vos no tenés una personalidad narcisista. Eso es algo que se estructura desde la primera infancia, después de una eventualidad muy traumática, ¿no? Eh, entonces, vos siendo grande, si empezás a actuar como uno, sería algo totalmente fuera de la norma, digo, algo nunca visto, ¿no? Bueno, bueno, Entonces, eh, pero porque yo te conozco hace mucho tiempo, ¿sí? Ahora, imagínate estar con una persona que recién la conoces sí, y al mes ya estás pensando que esa persona es lo máximo, ¿no? sí, Y más que es
más que es un vínculo sexoafectivo, porque recordemos que al tener relaciones sexuales con la otra persona, etcétera, no es lo mismo que una amistad, que una relación familiar. Claro, Eh, te une aún más. hay muchos más químicos, oxitocina, etcétera, que te unen, que hace esa cadena virtual de la que hablábamos, la hace muchísimo más fuerte. Sí, Entonces, si después de estar pensando que esa persona era lo máximo, empieza con este refuerzo intermitente, vos te aferrás a esa imagen que tenías idealizada sí, de la otra persona y no la querés perder. Vos estás buscando todo tipo de explicación, incluso en tus propios actos, de si vos fuiste el causante de los conflictos, digo, en que esa imagen se esté empezando a resquebrajar muy de a poco, ¿no? Entonces, el narcisista es especial en inocularte una imagen distorsionada en realidad del mismo en tu cabeza, ¿no? Que es la figura de lo máximo, ¿no? De lo más espectacular. Eh, así y que, después, sí, hay algo después, no sé, te mantenés mucho tiempo en esa relación o en ese momento de intermitencia, ¿hasta cuándo? Hasta que vos decidas irte o te puedes quedar enganchado y el otro y la otra personalidad narcisista va a seguir jugando con vos para que a vos se te ocurra irte y en ese juego ellos disfrutan. mira, pueden pasar, creo yo, dos cosas. Una es cortar por lo sano. Sí, si la gente se interioriza con este tema y empieza a aprender a detectar este tipo de personajes en lo cotidiano, obviamente que puede servir para prevenirse, para que si tiene la mala suerte el día de mañana de cruzarse con uno, vincularse con uno, detectarlo y poder cortar por lo sano. Ahora, si uno no logra esto, la tendencia, creo, más frecuente es que uno se vea envuelto en una relación tóxica, ¿no? Sí, Que uno empiece a actuar como el narcisista, que uno empiece a contraatacar. En vez de cortar bloqueo, contacto cero, etcétera, no, vos seguís en la de rueda. buscar la Sí, vuelta. y lo buscas y van y viene y todo drama, llanto, puteadas, golpe, denuncia. Pero claro, vos estás en un tal estado de toxicidad del que no podés salir porque no lograste todavía ponerle palabras a lo que tenés enfrente. Claro, Entonces, si uno no está prevenido, si uno no tiene nociones básicas de psicología sobre estas cuestiones, te agarra uno de estos el día de mañana y te detona. te detona y después estás años para salir Sí, y para conseguir entender. sí, mientras... Entonces, entonces, para la gente que está escuchando ahora y le resuena algo de todo esto, mandáselo a tu amigo, a tu amiga que sabes que estás pasando por una situación que vos sospechás que la otra persona tiene todas estas características y que escuche y que se dé cuenta de que no hay ningún problema, ellos no son ningún problema, de que lo que tienen que hacer es me separo, lo veo de afuera. El problema lo tiene esa persona. Tranqui, hay más gente en el mundo, hay más peces en el mar. Pueden conocer otra gente. Hay un montón de gente que es buena, positiva, que no. Y que te va a sacar de eso. O, bueno, uno mismo tiene que salir de eso. Y tranqui, no hay que volverse loco. Me hiciste acordar de algo muy importante. Cuando nosotros nos relacionamos con personas no narcisistas, que no tienen, se podría decir, ninguna patología. Pato, si yo a vos te pongo un límite porque cruzaste alguna línea, alguna raya, cosa que nunca me ha pasado en los 3 años que te conozco, digo, pero si por algún motivo, X motivo, un día nos desentendemos o hay algún tipo de X conflicto, por un malentendido, digo, si yo te digo, che, Pato, me parece que ayer le pifiaste, ¿vos qué vas a hacer? Y intentar no hacerlo más. ¿Y Y qué más? no hacerlo más, pedirte disculpas. Exactamente. Por eso hago el podcast con él, ¿no? Porque me puede seguir la corriente y puede saber al punto al que voy y viceversa, ¿no? Entonces, si hay algo que no saben hacer los narcisistas, es pedir disculpas. Ese es un dato muy importante para detectarlos. Nunca les va a pedir disculpas, ellos nunca están equivocados, nunca están errados. Y no solo que no te van a pedir disculpas, hayan hecho el mal que hayan hecho, no lo van a tratar de recomponer, ¿no? Si yo, Pato, me mandé una cagada
que estuvo totalmente fuera de mi control, ¿sí? Del que realmente no me di cuenta. Digo, aparte de pedirte disculpas, yo voy a tratar de recomponerlo de alguna manera, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, ahora no se me ocurre ningún ejemplo. Pongamos el tema de la guita, ¿no? Pato, no me quedó otra que usar tu tarjeta de crédito que un día me la habías prestado, que me dijiste expresamente que no la use, pero yo me estaba cagando de hambre, ¿sí? Sí. Eh, pero quédate tranquilo que ya me está yendo bien, ¿sí? Vení, te invito, te devuelvo la tarjeta, no sé, cualquier boludez, cualquier cosa que pase que yo después trato de recomponerlo, que se supone que es algo normal. Sí. Todos buscamos volver, em, tratar de que el otro vuelva a estar bien con nosotros y nosotros estar bien con el otro, ¿no? Si realmente hay afecto genuino de por medio. Entonces, eso es inexistente en el narcisista, es inexistente. Es más, con el tema de la guita, son también, así como son adictos a la validación, si pueden vivir de arriba con un parásito, mamita, son especialistas en eso, ¿eh? Mira. Ojo, ojo. Y si te pueden cagar guita, te la van a cagar, quédense tranquilos. Sí, sí. Bueno, No es raro que al poco tiempo te empiecen a pedir cosas, te empiecen a pedir tu tarjeta de crédito, y vos, claro, como inconscientemente no la querés perder, sí, sí, vení que te garpo, vení que te llevo a Laracur, vení que te invito a no sé dónde, etcétera, ¿no? claro, claro, claro. Bien, entonces, bueno, ahí ya hablamos de narcisista cuando es una relación romántica y también ya dimos algunas pistas cuando hay una relación entre amigos también. Sí. Ahora, ¿cómo podría ser un narcisista en tu casa? ¿Cómo podría lidiar con esta persona si es parte de tu familia, si es la mamá de tus hijos? Si tenés una relación familiar, porque por ahí no podés eh, cortar por lo sano como con una pareja o con una amistad, por ahí tenés que compartir el mismo techo. Bueno, en una situación así, una vez que ustedes tienen en claro ante qué están, que le pudieron dar nombre y pudieron etiquetar lo fenoménico, vincular, social que pasa cotidianamente en sus vidas, lo primero que van a tener que pensar es en una alternativa de entorno, ¿no? Entonces van a tener que armar una estructura donde digan, bueno, ya puedo dejar este lugar e irme a otro, ¿no? Lo Porque si mejor. no, Eso es lo porque, mejor. porque por más, sí, como decían los estoicos lo hacían fácil. ¿Qué decían los estoicos? Si no es tu lugar, te vas. Algo que parece excesivamente sencillo y que decís, bueno, pero pará, toda una escuela de pensamiento filosófico dijo esa frase, no es la gran cosa esa frase. Pero sí es la gran cosa. Si ustedes leyeran a los estoicos se darían cuenta de por qué dijeron algo que parece tan sencillo como es, si no te funciona, te vas a otro lado. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces no es el jugador, sino es el servidor, ¿no? Para los gamers van a entender la analogía, digo. Claro, Hay que cambiar de servidor, muchachos, ¿sí? claro. Cuando las cosas no funcionan, ustedes se mudan a otro lugar, a otro país, a otra ciudad, a otra casa, etcétera. Las cosas cambian radicalmente para bien, ¿sí? Entonces, eh, nada, eso por un lado, empezar a pensar una vez de que se dieron cuenta, porque una vez que se den cuenta, seguro ya va a haber pasado un montón de tiempo en el que han sufrido un montón, ¿sí? Pero les va a producir un gran alivio darse cuenta de qué fue a lo que estuvieron expuestos durante tanto tiempo. Entonces, por un lado, eso, empezar a gestar toda una movida para poder ir tomándote el buque del lugar en el que estés conviviendo con padres, hermanos, etcétera, narcisistas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, a corto plazo, si no lo pueden hacer porque tienen algún tipo de dependencia económica, alimenticia, etcétera, no están en condiciones, punto. Generalmente uno no está en condiciones por una cuestión económica, Sí, sino, creo yo que teniendo la posibilidad, cualquiera se va a vivir solo, ¿no? sí. Este, Solucionás todos los problemas rápido, ¿no? sí, pero podés implementar ciertas estrategias. La convivencia con el narcisista en la psicología le suelen decir es la vida, ¿viste? Es el caminar en cáscaras de huevo, ¿no? Sí, Que significa que cualquier cosa que vos hagas, bien o mal, no importa,
siempre vas a pisar una cáscara de huevo y siempre va a haber algo que le molesta al narcisista, ¿no? Entonces, por más bien que hagas las cosas, por más que seas, no hay nada que lo satisfaga, ¿sí? Sí. Entonces vos siempre vas a cometer un error y si no lo cometés, que no lo cometés porque estás todo el día presionado por no hacer cosas que se salgan de la norma, de la estructura que uno inconscientemente ya fue creando para no pisar estas cáscaras de huevo, saber cuándo hablarle. Con un narci no se puede ser espontáneo, tenés que saber cuándo hablarle, en qué horario, qué decirle, cómo decírselo, etcétera. No es una relación espontánea, ¿no? Como la que tenemos nosotros, que hablamos, se nos cruza cualquier pedo por la cabeza y lo decimos, ¿sí? Claro. Y nos cagamos de risa y todo, ¿no? Si un narcis se caga de risa es porque es algo utilitario, está buscando caerte bien ese día, en ese momento, por alguna cosa, Claro. ¿sí? Entonces, eso por un lado, uno camina entre cáscara de huevo porque no importa lo que haga, siempre va a haber un conflicto. Recuerden, su estado interno es caótico y ese estado interno caótico lo proyectan hacia afuera, es decir, necesitan generar caos a su alrededor porque es de lo que se alimentan, es lo que les da vida. Como están en cierto sentido muertos por dentro y aburridísimos, ¿sí? Y son como agujeros negros. Un agujero negro es algo que chupa energía, ¿no? Que se chupa la materia de las estrellas que están alrededor, ¿no? Entonces el narcisista es un agujero negro. Y para succionar, porque tienen una estructura completamente vampiresca, parasitaria, para desgastar al otro, digo, ellos están ellos, como no pueden construir, necesitan destruir, ¿sí? Entonces, si vos sos una persona que construye, constructiva, ¿no? Positiva, etcétera, no hay nada más irritante para un narci que vos estés feliz, que te haya pasado algo bueno. Ellos siempre van a tratar de sabotear tu cumpleaños, van a tratar de armar un quilombo en Año Nuevo. Las fechas especiales Para son quedarse con la atención. las fechas especiales son el buffet del narcis, ¿sí? Es el desayuno, es la picada, es la lunchera, ¿no? Es tenedor libre para el narcis. Las fechas especiales son su favorito. Arruinar la fecha especial de la persona buena, ¿eh? Para Sí. llamando la atención. Para llamar la atención o para romper la armonía del lugar. Para todo eso, y aparte, Pato, vos sos una persona genial. Entonces, yo como Narci lo sé. Entonces, yo a vos te voy a tener un resentimiento, una envidia. Por eso, todo negativo, todo oscuro. La verdad que cuando uno se interioriza con estas cosas y aprende lo suficiente para que ya sea papita para el loro, se convierte en algo aburrido. Si por lo menos es lo que me pasa a mí, ¿no? Por eso yo creo que no le vamos a dar mucha vuelta a este tema. Nosotros le tiramos un pie para que ustedes por su cuenta investiguen, pero yo te soy sincero, Pato, particularmente fue tanto lo que investigué y fue tanto lo que pude aprender para protegerme que digo, ya está, ya fue, ¿viste? No, no hay nada. Ahora, ¿qué pasa si yo, después de escuchar este episodio, voy a mi pareja o a mi casa, a mi papá, y le digo, vos sos un narcisista irrecuperable. Se lo va a pasar por los huevos. Vos necesitas ayuda. Sí. Sos un narcisista, tenés un problema. Es que no aprenden nada, o sea, literalmente se lo va a pasar por donde no le da el sol. O sea, ¿me entendés? Sí, vos podés venirle con el diagnóstico que quieras, que es completamente irrelevante. Bueno, pero si le digo también, mira, lo que podés hacer para mejorar es, podrías empezar un hobby o La negación. salir a caminar. Mientras vos me decís todo eso, yo en mi interior estoy pensando, pero este boludo, ¿qué se piensa? Me va a venir a decir a mí, este es un salame que me está diciendo lo que tengo que hacer, me quiere enseñar cómo es la vida, yo la tengo atada, este pichón, no, hermano. Y mientras está pensando eso, vos lo ves objetivamente y el tipo está hecho mierda. Digo, ellos se creen que son lo máximo, que son Elon Musk, que son Brad Pitt, lo que sea. Y son horribles o no tienen un mango o, ¿me entendés? Claro, Entonces, no necesariamente tienen que ser lindos y lindas y atractivos para ser Para narcisistas. para nada, para nada. Es más, hay muchos que hay algunos que hasta dicen que ya largan un olor
putrefacto por la putrefacción interna que tienen, cosa que yo no lo he visto justificarse científicamente esa postura, digo, por eso yo no la reproduzco, pero Pero bueno, se dice. Es un mito. algunos dicen que hasta tienen aliento a cloaca, Porque está larga, podrido por dentro. claro, la podredumbre es como que hasta le sale por los poros, ¿viste? Este tipo de cosas. Pero bueno, yo no voy a decir que eso ni es cierto ni falso, porque no sé. Bueno, está bien. Bueno, bien. Sirvió, me gustó. Entonces, el CTA, el Call to Action, siempre va a ser el mismo, como el de los psicópatas, es váyanse de casa. Ahora, si es mi jefe y es el dueño de la empresa o es mi jefe y yo, la verdad que mi trabajo me encanta, pero noto que esta persona es un narcisista, pues yo le digo, che, mirá, vos, em, esto que estás haciendo por ahí no es muy beneficioso para la empresa, por ahí si podrías cambiarlo, sí, me lo paso por los huevos, y vos decís, puta, no hay forma de lidiar con esta persona, es un narcisista, no avanza la cosa, pero yo me encanta mi trabajo, quiero seguir acá. Bueno, ¿qué hago? Voy y le digo, no hay lugar para los dos en esta empresa, o vos o yo, te vas, o intentás buscar ayuda. Mirá, el tema de los narcis en el laburo aplica la teoría del cajón de las manzanas podridas, ¿sí? Cuando vos estás en una institución, en una empresa, etcétera, donde hay varios trabajadores, ¿no? Ya más de 5 ya es un montón. Entonces, y peor si estás en uno de 20, de 30. Tenés una sola o dos manzanas podridas y el resto se empiezan a pudrir. Ah, te empiezan a detonar todo el ambiente Sí, laboral. sí, sí, sí. El narci en un ambiente laboral te destruye el ambiente laboral. El laboral. Puede ser el jefe, pueden ser compañeros, pueden ser ambos. Ah, ¿Sí? está bien. Si es un jefe, va a vivir con un pedo delirio característico de los narcis y te va a perseguir, te va a persecutear, te va a acosar laboralmente, siempre y cuando vos se note que tenés cierta chispa, podés ir un poquito más rápido que el resto, tenés idea fresca, qué sé yo. Ahora, si vos te quedás musarela, ¿sí? Y no aportás, no debatís, sos un NPC absoluto, el jefe Narci está buscando el NPC absoluto. Ah. No vayas a destacar nunca enfrente de un jefe ¿Y Narci. puede llegar a echarte si vos destacás y eso, decir, no, lo he hecho, necesito un NPC? Sí, Despedido, sin motivo. mirá, si tu jefe de alguna forma se siente opacado Sí, por el empleado y es Narci, no, agarrate. Va a buscar primero van a buscar la forma de que vos renuncies, ¿sí? Te van a volver loco, ¿sí? sí. Y segundo, si ven que esa técnica no le funciona y te van a terminar echando por las malas por ejemplo, con esta cuestión de darte plata, ¿no? ¿Cómo es que se dice? De indemnizar. Te van a indemnizar y todo. Cuando ya no les queda otra, ya, bueno, este flaco me lo tengo que sacar encima, ya son 6 palos, listo, toma. Está bien. Vamos a ver si hay alguna de las cosas que decían los antiguos griegos que se relaciona con todo esto Ujú. y a ver si lo podemos explicar. Dale, de una. Soy todo oído. ¿Tenés alguna línea más para ir? No, yo creo que lo que a mí me gustaría que quede claro es la distinción entre el narcisismo social y patológico, ¿no? Porque es la misma palabra, narcisismo, pero uno se aplica a una cosa y el otro a la otra. Entonces, el narcisismo social es un fenómeno, ¿no? Este fenómeno que estamos vivenciando todos, que es el exceso de exhibición, ¿viste? De esta sociedad de consumo, que es todo como, ya sabemos que es todo un circo. Bueno, selfies, estar ahí pendiente a ver si nos llevan a un hotel 5 Llamar estrellas. la Ahora atención. nos sacamos la foto en el jacuzzi. Entonces todo lo tenemos que dejar siempre registrado para que el otro se entere, ¿no? Esa es una de las características. Que me den me gusta, Ah, me bueno, validen. no, la búsqueda Ya, de ya. dopamina chatarra a través del like, de la tanguita, qué sé yo, bueno, eso está fenómeno para la narcisista superficial, que no te trata mal, ¿sí? No te trata mal, está bien. Allá ellos los que quieran estar con una Claro, pero persona. no tiene nada de malo que te validen, que te den me gusta y sentirte mejor.
eso ya depende de cada uno, creo yo, de cuántas ganas tengan de fumarse a una pareja, por ejemplo, que está todo el día mostrándose, ya sea hombre o mujer, Es con- que al final el problema lo tienen ellos, porque si subieron la foto y tuvieron 100 me gusta y mañana subo otra y tuve 90, a ella los detona. Mm. Ese problema lo tienen ellos. Claro, no. Después van a venir todos los problemas psicológicos, las comorbilidades, las depresiones, las ansiedades, Claro. porque hoy tuve 100 me gusta en vez de 250 que tuve la semana pasada. Claro, ya eso le genera depresión, malestar, se enferman, ¿no? Pueden caer enfermos. Sí, hay de todo, amigo. Mirá, hay pibes que se están suicidando por culpa del celular. Es No. más, vos dejás el celular, lo guardás apagadito en un cajón de luz 2 semanas y te renovás. Se te Digo, curan todos los problemas. y si sos una persona con problemas de ansiedad y depresión, muchos de los síntomas se van o a revertir o disminuir muchísimo, ¿sí? No subestimen el poder del celular en cuanto a efectos negativos sobre la conducta, sobre el fuero interno. Bueno, yo puedo contarle a la gente algo que me pasó cuando empezamos con el podcast, que cuando iba subiendo cosas a Instagram, cada vez que subía algo, me dejaba de seguir la gente. Mm, Me bajaban los números. ajá. Y bueno, digo, menos mal que no soy un narcisista porque lo fui interpretando y no me lo tomé a mal, pero un narcisista eso lo podría haber detonado. Entonces, tal vez hay personas que no se animan a hacer esto porque se muestran como son. Es probable que los que te hayan dejado de seguir eran narcisistas que no soportaron que vos empieces a abrir el pico como lo estamos abriendo acá, ¿no? Claro, que no, y no se animan y les perjudica, ¿no? Que empiecen a dejar de seguir la gente. Entonces dicen, bueno, yo no voy a hacer esto, yo no me voy a mostrar, yo no, porque si me deja de seguir la gente, me va a bajar el precio. O sea, o hay cosas, o no me voy a mostrar de este otro perfil porque me pueden dejar de seguir. Sí, sí, sí. O no voy a mostrar, siempre que tengo que mostrar algo, tiene que ser algo espectacular, haciendo algo espectacular, porque si muestro mi habitación, como no es espectacular, me dejan de seguir y yo no quiero que me baje el precio porque la gente me baja los números, ¿entendés? ¿Qué es lo que pasó ahora, no? Porque tenemos el fondo virtual, fíjate, porque mi habitación es un desastre. Digo, le clavamos ahí una oficina fake en Bora Bora. No, no es por eso, es porque está flama menos. Ahí está. Em, bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo que yo te propongo, dejamos el tema acá, nos relajamos un poco y vamos a ver cómo hacían los antiguos griegos para explicar todo este tema y usaban a través de los mitos, educaban a los chicos para enseñarles todas estas cosas y que aprendan y cómo una personalidad narcisista podía perder o los inconvenientes que le podía generar tener este tipo de personalidad narcisista, que la arrogancia sobre todo, y el resultado que los antiguos griegos decían que al final, si sos de esta manera, te podías quedar solo. Ujú. Entonces, investigando sobre el mito, me aprendí cómo, viste que ellos explicaban a través del mito, explicaban las cosas del mundo, Sí. las cosas que no podían explicar. Entonces, qué sé yo, venía un día nublado y de repente, claro, era el dios, La ira de Zeus. la ira del dios de la nube. Ah, ¿Por qué? Porque alguien había hecho algo malo, o bueno, venía una tormenta y decían, bueno, es Zeus que está enojado. ¿Por qué? Porque alguien hizo algo mal o yo actué de tal manera, entonces mira la ira, entonces... déjame decir solamente que lo que decía está buenísimo, porque las religiones empiezan con esa funcionalidad. La religión es un producto del deseo de pedirle a un ser superior por parte de grupos humanos
de mejorar las condiciones para la agricultura, ¿sí? Entonces es muy cierto todo lo que dijiste. Entonces, claro, no solo querían explicar los fenómenos naturales, sino que querían explicar otras cosas de la vida. Por ejemplo, esto, de que si vos eras un ser narcisista, ¿qué podía pasar? Entonces, bueno, venían con una historia y venían y te decían, ¿sabés que ya existió una persona que era narcisista? Es más, en esta aldea nació el chico más hermoso que se podía haber visto jamás. Era un niño que, bueno, fue hijo de la unión del dios de un río y de una ninfa que andaban ahí por el monte. Y gracias a la unión de estos dos seres, nació el bebé más hermoso que hubo en la antigua Grecia, que fue un chico llamado Narciso. Narciso, por su belleza única e irrepetible, fue llamando la atención de toda la gente de la aldea. ¿Viste? Él ya de bebé llamaba la atención y de todos. Entonces, ¿qué hizo la madre? Lo llevó al oráculo y le dijo, este chico es muy especial, me gustaría saber qué va a pasar con mi hijo en el futuro, qué futuro va a tener. Y el oráculo le dijo, mira, va a tener un futuro brillante siempre y cuando no se conozca a sí mismo. Y dice, bueno, está bien. Narciso empieza a crecer, a andar por la aldea, la gente le empieza a prestar un montón de atención, a decirle que era hermoso, que era bello. Entonces, claro, él sin verse nunca a un espejo ya sabía que tenía un tipo de poder. Bueno, esto le fue un poco alimentando su ego poco a poco. Cuando ya se hizo más grande, Narciso, andando por la aldea, se cruzó había un personaje llamado Aminias que se enamoró perdidamente de Narciso y Narciso lo que le pasaba es que él le encantaba todo este tipo de atención, pero no permitía jamás que nadie se le acercara, ni lo tocara, ni que no creaba ninguna relación con las personas. Era todo, sí, adórenme, ámenme, pero yo no amo a nadie. O sea, la distancia ahí. Cuando este chico se le acercó, Narciso lo rechazó, le rompió el corazón y le regaló una espada. Y hundido en la depresión del rechazo, Aminias con esa espada se termina matando. Narciso sigue y un día andando por el monte, cazando, nota que hay una ninfa que lo andaba ahí, andaba detrás de él. Y esta ninfa se llama Eco. Eco, bueno, la historia de Eco también es una historia aparte porque dice el mito que Eco era una ninfa que tenía como un poder de oratoria y de hablar natural, espectacular. Y entonces, ¿qué pasó? Que Zeus como que la usó a Eco para que entretenga a su mujer Hera mientras Zeus estaba con otras ninfas. Entonces, Eco la entretenía, le daba charla y la entretenía con su poder de hablar. Y lo que pasó es que Hera se dio cuenta, entonces le metió como un hechizo a Eco, que lo que hizo es que no iba a poder hablar más y solo podía repetir la última palabra de lo que escuchaba. Eco, cuando lo ve a Narciso en el monte,
se enamora de él y se acerca, intenta decirle algo, pero bueno, no podía hablar. Narciso siente la presencia de Eco y dice, ¿quién anda ahí? Y Eco, ahí. Dice, ¿ahí qué? ¿Quién sos? Bueno, empieza a repetir hasta que de repente ella se presenta ante él y Narciso la ve y la rechaza. Ella como que y ella, no, no, salí de acá, déjame solo. Y Narciso le rompe el corazón a Eco y Eco va bueno, el mito dice que Eco como que muere por la depresión que le generó este rechazo y, y Némesis, que era la diosa de la venganza, lo que hace es que le mete a Narciso un hechizo que dice que Némesis le pone el hechizo de que para que él sienta lo que le hizo a estas otras personas. Entonces, que era que él iba a sentir el sufrimiento de el amor no correspondido. Ujú. Entonces, lo que sucede es que Narciso, andando por el monte, llega al lago, ve su reflejo en el lago, se conoce a sí mismo, se enamora de él y, claro, viéndose, se queda encandilado, pero se da cuenta que no era otra persona, era el mismo. Entonces se enamora de su propia imagen, pero es un amor no correspondido. Ujú. Entonces el amor siempre va a ser real cuando es hacia otra persona. Hacia vos mismo no vas a sentir el verdadero amor, no existe. Entonces, bueno, el mito termina con que Narciso se queda mirando. Y viste, Pato, que muchas veces tratamos mucho mejor al resto de lo que nos tratamos a nosotros mismos. El Narci tiene la lógica invertida. Ah, claro. O sea, está obsesionado con el sí mismo, ¿no? Se ve en el espejo, piensa que es lo máximo. De hecho, también hay una conducta típica de los narcis que cuando están en soledad tienen cosas muy, entre cosas desagradables y atípicas, ¿no? De los restantes. Pueden pasar mucho tiempo mirándose al espejo, simulando, teniendo simulaciones mentales, virtuales de ciertas situaciones. Tienen una tendencia muy, por ejemplo, a mirar pornografía, por ejemplo, todas las actividades que tienen con lo autoerótico, ¿viste? O la autoestética de mirarse al espejo, pasar mucho tiempo. Nada, bueno, si ustedes empiezan a investigar sobre las cosas que hacen los nerds en soledad, van a encontrar cosas desde patéticas, ridículas, hasta desagradables y cosas que siempre van a superan cualquier imaginación, ¿no? Entonces, lo que tiene que saber el narcisista que por más de que ellos vean lo más hermoso que hayan visto alguna vez, no van a conocer el amor verdadero porque a vos mismo no existe. Solo van a conocer el amor verdadero si consiguen amar a otra persona. Final, Narciso, bueno, hay dos finales. Él se queda mirando al lago y intenta besarse y mete la cara en el agua y bueno, muere ahogado. O bueno, otro dice que al final se queda ahí, no come, no toma, no bebe, nada y pasa el tiempo y muere a orillas del lago y al final se transforma en una flor, que es la flor de Narciso, que es una flor que nace en esas zonas de Grecia, de la zona de los montes, que bueno, es una flor muy hermosa y bueno, así termina y en realidad
la lección que le querían dar a los niños es justamente eso, el amor verdadero. Y bueno, yo cuando leía el mito, em, que sí, que es un mito conocido, que lo conocemos y que, bueno, no acabo de decir nada nuevo, pero sí me resonó mucho la personalidad de Eco. Y me puse a investigar y son personalidades que alimentan a las personalidades narcisistas. Se llaman personalidades egoístas. Le hacen eco de todo lo que hace el narcisista, como que le festejan todo, le meten me gusta. Y lo que tiene este tipo de personalidades es que ellos, al no querer estar en el centro de atención, en el foco, alimentan a las otras personalidades, a la personalidad narcisista, para no resaltar ellos. Entonces, bueno, los que no sabe el narcisista es eso, que está siendo alimentado también no por algún tipo de admiración que haya hacia ellos, sino por, Conveniencia de algún claro, tipo. anda vos, salí vos, porque yo no quiero aparecer, ¿entendés? Ujú. Así que, bueno, no sé, me Mirá, contabas. el tema del mito que me acabas de contar, me sonaron dos cosas fundamentalmente que están buenas. Empezaste el mito contando cómo la madre de Narciso le dice al oráculo que era un niño especial. Bueno, se supone que hay dos motivos principales o dos causas eh, principales, ¿no? De una estructura de personalidad narcisista. Los niños pueden haber pasado por eventualidades muy traumáticas, es decir, un entorno aversivo, situaciones muy negativas. Eso puede desarrollar un trauma fuerte y desembocar en una estructura de personalidad narcisista. Ahora, eso por un lado, pero también hay otra cosa que puede desembocar en lo mismo, pero a través de vías diferentes, que es el exceso de validación por parte de los padres hacia el niño, ¿sí? Por hacerle creer que un niño es especial, es lo mejor del mundo y tiene todos los derechos e incluso más derechos que el resto, ¿no? Y esto sin haber demostrado nada específico, simplemente porque los padres hicieron lo que hicieron y le inocularon la idea al niño que es superior y tiene mucho más derecho que el resto, etcétera, y le dieron todos los gustos. Esto es muy común en las familias muy pudientes, ¿no? Donde em, a los nenes le dan todo, no saben diferenciar después, cuando son más grandes, lo que es una necesidad, como nunca han pasado por necesidades. Entonces tienen esta actitud sumamente arrogante de pensar que pueden pasar al resto por encima, de que todo lo pueden solucionar con dinero, ¿no? Entonces derivan todavía a veces en cosas más funestas todavía, ¿no? Gente que ya directamente se vuelve coimera, por ejemplo, porque piensa que con plata se arregla todo, por poner un ejemplo, pavo nomás. Eh, Eso por un lado. Este, Así que bueno, esas son las dos causas fundamentales, ¿no? Que pueden derivar en la estructuración, en la génesis de un personaje narcisista patológico. Ahora, lo otro que habías dicho, De las personalidades sí, egoístas. egoístas. Eh, Ahí estás hablando de lo que en la teoría psicológica se le suele llamar los flying monkeys, ¿no? Los monos voladores, que son la fuente de validación y suministro principal del narcisista, el que le va a creer todo, el que va a divulgar lo que el narcisista dice, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Si vos tenés un amigo que está pasando por una situación muy complicada con la pareja, donde está siendo abusado psicológicamente, verbalmente e incluso físicamente, puede llegar a ser. La función del mono volador son las personas que rodean al narcisista, o no necesariamente, pueden ser incluso amigos tuyos. Digo, donde vos, en una situación, en una historia donde vos sos la víctima claramente de los abusos de todo tipo de un narcisista, e incluso a un narcisista ya tirando a maligno, ¿no? El mono volador va a validar y a sostener la historia del perpetrante, ¿no? Entonces, simplemente va
a muchos narcisistas, cuando vos les cortás el rostro, etcétera, se obsesionan con vos a tal grado. Esto no pasa siempre, ¿no? Cuando tenemos suerte no pasa, pero a veces el narcisista se obsesiona con lo que creía tener bajo control. Para el narcisista es fundamental, si va a cortar la relación, la tiene que cortar él. Si vos le cortás antes de tiempo, antes que él a vos, porque el hecho de cortar la relación le da una sensación de poder. Por eso suelen ellos ser los que cortan la relación. Ahora, si vos le ganás de mano, hay una tendencia muy grande de ciertos tipos de narcisistas a obsesionarse con vos y perseguirte, ¿sí? Y como ya no te tienen como un objeto cercano donde efectuar el abuso, lo empiezan a hacer de forma indirecta. ¿Cuál es la mejor manera de atacar a una persona? Si no lo podés atacar directamente, si no lo tenés a mano, es atacando su reputación, ¿no? Entonces va a empezar a crear una campaña de difamación, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los que van a creer a ciencia cierta la campaña de difamación y no van a necesitar evidencia ni nada y van a estar automáticamente a favor de la historia tergiversada y falsa del narcisista? Los monos voladores. Es una figura que habría que dedicarle muchísimo tiempo, ¿no? Un episodio aparte inclusive, porque los monos voladores a veces, de cualquier historia que tiene uno con un narcisista, es una de los peores tipos de personalidades con los que nos podemos encontrar, ¿no? Porque, por ejemplo, en un conflicto ya que escala, ¿no? A lo legal, ¿no? Por eso es importante el contacto cero, etcétera, y evitar que escale un conflicto a tal punto, digo, pero cuando ya estamos en ese estadio de un conflicto, el mono volador opera y apoya y es una ventaja para el narcisista. Ahora, habría que hablar sobre, en realidad, cómo se puede solventar esta situación y cómo salir siempre bien parado de un conflicto jurídico, legal, con alguien que nos acusa de ser un monstruo cuando en realidad uno fue víctima del verdadero monstruo, ¿no? Entonces, ellos siempre van a querer dar vuelta a la historia. Hay muchas maneras igual de salir bien parado y de ganar cualquier tipo de conflicto en este sentido. Y una cosa más, Pato, déjame decirle a la gente que hace poco en Argentina este, nació una ley que nos protege, ¿no? De las personas que se obsesionan con nosotros. La gran mayoría se puede decir que seguramente son narcisistas, pero no necesariamente. Puede haber otro tipo de trastorno mental de por medio, pero hay personas que no entienden que uno está estableciendo el contacto cero, que le ha pedido sostenidamente que se corte cualquier tipo de contacto. Entonces, por suerte, y me parece excelente que haya salido esta ley, que opera de la siguiente manera. Cuando a una persona vos le decís que ya no querés hablar, ¿no? Tiene tres oportunidades, ¿sí? Le dijiste la primera, o sea, lo bloqueaste de todas partes, hiciste contacto cero, etcétera. No querés saber nada, se lo dejaste en claro. Va a estar la segunda en la que te va a contactar por otros medios, cuentas truchas, etcétera, te va a mandar mensajes, amenazas directas o amenazas veladas, se empieza a difamar con ciertas personas cercanas a vos o de tu círculo. eh, Listo. La segunda le vuelves a decir, mirá loco, yo no quiero saber nada con vos, o mirá loca, ya no me interesa, te lo dejé bien en claro. La tercera viene la denuncia, porque hay una ley, que es, no me acuerdo qué número de ley es, pero es muy nueva, La vamos a poner en que los comentarios. sí, después búsquenla, porque la tercera, o sea, en la segunda vez que le decís, loco o loca, basta, la tercera te vas a meter en un quilombo grosso porque hay una ley que automáticamente te va a implicar en una situación legal, que es esta ley que dice: a la tercer aviso que vos dejaste expreso y del cual tenés evidencia, o sea, quedó guardado en tu celular, en una nota de voz, en una llamada grabada, etcétera. Por eso no hay que eliminar nada de todo el proceso comunicativo que uno tuvo con uno de estos personajes hasta pasado un tiempo bastante razonable, ¿no? Puede ser meses, puede ser un año, de uno tiene que llevar todo guardadito, ¿no? Para que el día de mañana sirva como evidencia si este personaje o esta personaje
se tiene la idea brillante de haber querido denunciarte por haber hecho que en realidad ellos, ¿sí? Hicieron y vinieron a traerte un quilombo, un problema a tu vida, ¿no? Entonces, al tercer mensaje, levantan la cola de la silla, se cruzan a la comisaría y vienen, vengo porque ya llegué a la tercera con esta persona, leí tanto, ¿no? Estoy en todo mi derecho de emitir una denuncia y a esta persona obviamente le va a llegar una carta de documento, lo que sea, ¿sí? Y ahí, por lo general, en la gran mayoría de los casos, ahí se corta de cuajo el problema, ¿sí? Después, en otros tipos de narcisismo ya más graves, más malignos, o en otros tipos de trastornos mentales, esto no alcanza, pero esto les aseguro que les puede solucionar muchos problemas a una cantidad ingente de personas. Muy bien. Bueno, bueno, yo creo que estamos llegando al final del capítulo. Es un tema que obviamente tiene mucho más Como siempre, mucha tela para cortar. mucha tela para cortar. Espero que haya mucha gente que le hayan resonado varias cosas y seguramente le haya servido algo, que lo compartan, ¿no? A ese amigo, a esa amiga que está pasando lo ven que está pasando por una situación complicada y por ahí no pueden encontrar una explicación, y lo ven que están sufriendo o algo. Sí, y no sean, no tengan esta actitud de mono volador, si no es que ya son monos voladores posta. Digo, no tengan esta actitud de cuando alguien viene con un problema, ¿no? Cuando a un ser querido, ¿no? Les viene con un problema, no empiecen a creer que la tienen clara y a decirle no, porque vos tenés que hacer esto así, o sos un boludo por no haberte dado cuenta. No, porque se ponen en una actitud, viste, sumamente narcisista. No, escuchen, aprendan a escuchar y interiorícense con este tema porque si no les pasa a ustedes, le puede estar pasando a alguien cercano que necesita apoyo, ¿no? Crítica, ¿no? Encima crítica nefasta, porque no es nada positivo, ¿no? Nada que sirva, nada que aporte. Bien. Y, y decirle a la gente que, bueno, ya salimos del tema psicópatas, criminales, ya empezamos a bajar un poco y que vamos a traer otros temas un poco más suaves para para que haya un poco de todo. Sí. Empezamos fuerte, este es otro tema fuerte, pero no es nuestro plan entrar en temas tan duros siempre. Pero bueno, nos pareció importante y también genera un impacto. eh, y a mí personalmente me sirvió mucho. Así que bueno, gracias a vos. Bueno, estuvo excelente. Lindo episodio y nos vemos ojalá pronto. O sea, el próximo. Sabés lo que hará, le vamos a dar fuerte, ¿eh? Le vamos a dar fuerte, vamos a aprovechar ahora que estamos juntos acá en la playa, en nuestro nuevo estudio de Long Beach. Y bueno, por mi parte nada más, mandarles un saludo, lo leemos en los comentarios, suscríbanse, compartan. Y nosotros lo que más buscamos es que haya interacción y que podamos generar una comunicación, debate, de dudas, preguntas, críticas, siempre que sean constructivas, son bienvenidas. Entonces, nosotros no queremos quedarnos en el tema del like, la reproducción, no, necesitamos, queremos, deseamos que ustedes sean partícipes de todo esto, es lo que intentamos generar, digamos, el núcleo genuino de toda esta empresa, ¿no? Bueno, un saludo desde Long Beach Close, nos vemos. Gente, nos vemos, Pato. Nos vemos pronto. Enseguida, en un ratito, le vamos a traer el cuarto episodio y vamos a venir con algo que sea un poco más de jolgorio, ¿no? Bien. Listo. ¿Vamos? Nos vemos, gente. Vámonos.